Los falsos profetas. Los falsos profetas son todas aquellas personas, como su nombre lo indica, son falsos. Y eso representan todas las religiones en este mundo. ¿Por qué? La diferencia entre los falsos profetas y los verdaderos cristianos de Cristo, los verdaderos cristianos son todas aquellas personas que han recibido a Cristo como Señor y Salvador y tienen el bautismo en el Espíritu Santo y son hijos de Dios. Entonces vamos a aprender hoy sobre los falsos profetas. Y también no te olvides a suscribirte a nuestro canal y a compartir y activar la campanita de las notificaciones para que seas el primero en ver nuestros videos. Y seguirnos a través de las redes sociales como YouTube, TikTok, Facebook, Instagram y TikTok. Y también en Twitch. Además, nuestro número WhatsApp es el 593 98 44 77 94 5 para fuera de Ecuador. Para dentro de Ecuador es el 09 84 47 79 45. Dios me lo bendiga. Ya comenzamos. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Qué va a ocurrir? Es que hay bastantes falsos profetas, bastantes, y que engañarán a muchos. Yo puedo decirle más o menos cuántas religiones hay. Dicen muchos que hay más de 3.000 religiones y hay más de 7.000 dioses. Hay muchas religiones. Las religiones profetizan, sí, hablan de Dios, hablan de Jesucristo. Muchas de las religiones se las considera religiones cristianas y hay otras que son iglesias satánicas, otras que son iglesias entre religión y satanismo, una mezcla. Entonces, dice la palabra, ¿verdad? En el versículo 11 de Mateo 24, dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Se levantarán, o sea, comenzarán a hablar su falsa profecía. Si es falsa, significa que no es verdad. Y hoy en este tiempo podemos ver que cuántas religiones hay. Muchas personas creen que al meterse o inmiscuirse o entrar en una religión ya son salvos. Pero déjeme decirle que ninguna religión salva. Por eso que en el libro del Evangelio según San Juan, capítulo 14, el versículo 6 dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida eterna, dijo Jesús, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. ¿Qué significa? Que para ser salvo la persona necesita venir a Jesucristo. Y Jesucristo, amado hermano, amada hermana, para mayor conocimiento, para que usted no se deje engañar, Jesucristo no tenía ninguna religión. Por si acaso, Jesucristo no tenía ninguna religión. Él no guardaba, ninguna tradición de hombre, ninguna costumbre y ninguna doctrina. Amén. Eso quiero que quede claro, mis hermanos. Amén. Entonces también vamos a leer en San Mateo capítulo 24, el versículo 24. En el mismo libro dice así, mire qué tan importante es esto, que como nuestro Señor Jesucristo mismo, hablando con sus propias palabras, cómo se da este asunto. Mire, escuche lo que dice. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos de Dios. Aún a los escogidos de Dios. Entonces, hoy en día nosotros podemos observar que mucha gente ama a Dios, ama a nuestro Dios, ama de verdad con un corazón sincero. Pero ¿qué ocurre? Que va atrás de una religión y son engañados. Y son engañados.
porque la religión lo que hace es enfrascarlo, encajonarlo a Dios. Amén. Lo encajona, lo enfrasca y tal, no sé si usted ha observado que ciertas personas que tienen una religión, como por ejemplo, si son testigos de Jehová, ellos si son testigos de Jehová ya no pueden ser de otra religión. Si alguien es católico, ya no puede ser de otra religión. Si alguien es mormón, no puede ser de otra religión. Si alguien es adventista, no puede ser otra religión. Si alguien es evangélico, no puede estar en otra religión. O sea, las religiones se han ido formando bajo las creencias, bajo unos reglamentos, bajo unas leyes humanas, doctrinas de hombres. Doctrinas de hombres. Entonces, eso vamos aprendiendo, vamos viendo, vamos observando cómo se está organizando la falsa profecía, amén, y la falsa enseñanza, amén, cómo se está organizando. Entonces, como la palabra de Dios dice, el falso profeta es alguien que es falso, y si hay un falso profeta, hay un verdadero profeta de Dios. ¿Y cuál es el verdadero profeta de Dios? Nosotros podemos ver, ¿verdad?, nuestros hermanos patriarcas, nuestros hermanos profetas, nosotros podemos ver a los sacerdotes, podemos ver a los ancianos, ¿verdad? Podemos ver a los reyes que fue Dios formando, y luego vemos Dios cómo fue formando a sus discípulos y a sus apóstoles, cómo Dios formó a Elías, cómo Dios formó a Eliseo, cómo Dios formó a Juan el Bautista, que fue prácticamente lleno del Espíritu Santo del vientre de su madre, y cómo Dios llamó también al apóstol Juan, el último profeta que profetiza en Apocalipsis. Entonces nosotros vemos cómo Dios fue formando a sus profetas, a sus hombres y mujeres de Él. Amén. Muy diferente a lo que es el grupo de religiones. Hay que hacer un paréntesis, ver qué es religión y ver quién es Cristo. Cristo versus religión. Amén. De eso se trata realmente el falso profeta. Entonces vamos aprendiendo con la ayuda de Dios. Quisiéramos que aprendamos, porque la verdad que es muy importante este tema, porque en este tiempo, verdad, aparentemente pareciera que fuera lo mismo. Por ejemplo, dicen, yo soy cristiano, pero soy cristiano católico. Yo soy cristiano, pero soy cristiano testigo de Jehová. Yo soy cristiano, pero soy cristiano bautista. O yo soy cristiano, pero soy cristiano mormón. O cosas parecidas. Por ejemplo, hoy me pasó algo en la mañana, y iban unos señores, ¿verdad?, vestidos de blanco, con corbata y pantalonero. Le digo, chicos, Dios me los bendiga. Ya aceptaron a Cristo, y se quedaron mudos. Muchachos, ya se arrepintieron sus pecados. Ya, me dijeron. Pero no pudieron decir que aceptaron a Cristo. Se quedaron mudos. No sé si usted lo describe, camisa blanca con corbata y pantalón negro. Entonces, de esa manera se describe las religiones, aún a través hasta de sus vestimentas. Amén. Vamos entonces, con la ayuda de Dios, a seguir adelante aprendiendo la palabra. Vamos a ver en Primera de Pedro. Quiero compartir Primera de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2 en esta noche. Gloria al Señor. Vamos a aprender la palabra de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 2. Leemos del versículo 1 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Pero hubo también falsos profetas. Escuche, pero hubo también falsos profetas. Eso dice nuestro hermano Pablo, guiado por el Espíritu Santo. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros. Escuche, como habrá entre vosotros falsos maestros. Ya vamos a preparar la enseñanza de los falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor, porque los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia, escuche que es muy importante esto, y por avaricia. Toda religión, todo religioso, todo líder de religión tiene avaricia. Y por avaricia harán mercadería. Escuche esta porción, mira. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas,
sobre los tales ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. ¿Qué harán de las personas? Las religiones, mercadería. ¿Qué es mercadería? Muy sencillo. Una religión tiene aproximadamente 100 personas ahorita, y esas 100 personas le va a producir aproximadamente, supongamos así, en la avaricia, en el área económica, le va a producir unos $5,000, amén, en un mes. Unas 100 personas le va a producir unos $5,000, hablemos de dólares económicamente, ¿verdad?, en la avaricia de esa persona. Pero ¿qué ocurrirá si un año esa misma religión o ese mismo lugar llegan a tener 1,000 personas? Y esas 1,000 personas ya no le produce 5,000, sino que le va a producir unos $100,000, más o menos, ¿verdad? Unos $100,000. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Y qué es lo que ha ocurrido durante muchos años? Que de las personas hicieron mercadería. Leamos bien la palabra, lo que dice. Dice, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y el versículo 3 dice, por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. ¿Qué usarán? Palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó, escuche bien, mi amado hermano y amigo, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. En el versículo 4, según nuestro hermano Pablo, guiado por el Espíritu Santo, le dice que hay un infierno. Muchas religiones dicen que no existe el infierno. Yo he escuchado una religión como los señores que se llaman Testigos de Jehová, que dicen que no existe el infierno, pero nosotros vemos en el versículo 4, ¿verdad?, del capítulo 2 de segunda de Pedro, que dice que porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados para el día del juicio. Después del arrebatamiento, que viene el milenio, después viene el juicio. Entonces los tiene separados para ese tiempo. Amén. Aquellos ángeles que Dios no los perdonó. ¿Cómo Dios va a perdonar a una persona que profetiza aparentemente verdad y que no profetiza verdad, sino profetiza mentira? Y que de las personas hicieron mercadería para tener por avaricia ganancias económicas, sustentos económicos. Porque la religión, ¿qué busca? Busca lo mismo que busca el hombre común. Busca fama, poder y dinero. El ser humano común sin Jesucristo busca fama, poder y dinero. ¿Qué busca la religión? Fama, poder y dinero. Eso es lo que busca. Entonces, el falso profeta, liderado, que el falso profeta prácticamente es un espíritu, son demonios, que han levantado tantas religiones en este tiempo. Por eso es que se levantarán y engañarán a muchos. Se han levantado tantas religiones guiados y dirigidos por el espíritu de Satanás, el diablo, por ese espíritu de falsa profecía, de falsa enseñanza. Entonces vemos hoy en día que de las personas han hecho mercadería. ¿En qué religión, amado hermano? Si algún hermano nos puede decir, nuestros hermanos a través de la red social de TikTok, que nos pueda decir qué iglesia o qué religión no cogen dinero. Si nos nombran una en este tiempo que no cojan dinero, sería muy importante observar eso. Todas las religiones en su mayoría cogen dinero, recaudan dinero, ganan dinero, y nosotros podemos ver, amados hermanos, de muchas religiones sobre este tema del dinero. Amén. Entonces nosotros seguimos leyendo. Amén. Ya leímos sobre esto. Gloria a Dios. Vamos a continuar. Y dice el 5, y si no perdonó al mundo
antiguos. Vamos a leer el 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles, y el 5 dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, o sea, predicador de la palabra, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impiamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencias e inmundicias y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Por estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. ¿A qué? A la codicia. Atento a esta palabra, codicia, codicia. En el versículo 14 del capítulo 2 de 2 de Pedro, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Bor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por algunos es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapados de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, heredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada se revolcarse en el cieno. Amados hermanos, muchas personas conocen a Dios, muchas personas se han acercado a Dios, pero por las ganancias deshonestas, por la avaricia, por la codicia, por crecer, por vivir en este mundo lleno de riquezas, lleno de fortunas, han dejado al verdadero Dios, al Dios de amor, al Dios de paz, al Dios de perdón, al Dios de misericordia, y se fueron tras las religiones. ¿Por qué? Por ganar recursos económicos. Eso hace la religión: adquirir fama, adquirir poder, adquirir dinero. Y eso es lo que a Dios no le agrada, no le gusta. Por eso dice el apóstol Pablo, dice: por gracia sois salvos, y esto no es de vosotros, es un don de Dios. Y es por fe que somos salvos. Y la salvación es totalmente gratuita. Muchas personas, a veces a nosotros,
cuando estamos, ¿verdad?, en estos programas, en TikTok nos dicen, nos mandan por mensaje, no, tú estás para hacer esto, tú estás para robar, tú estás para hacer dinero. Gracias a Dios, nosotros, el canal de los milagros, los que componemos, mi familia y yo, el canal de los milagros, no estamos para esto, no estamos para adquirir ganancias, no estamos para vender el evangelio, estamos para enseñar la verdad de la palabra de Dios, la verdad de Jesucristo. Gloria al Señor. Entonces estamos aprendiendo. Vamos a ver en Apocalipsis capítulo 13, amén, Apocalipsis 13 también, gloria al Señor, sobre este tema de los falsos profetas. Apocalipsis capítulo 13, el versículo 11 al 15, veamos, este ya es, ahorita estamos hablando de los falsos profetas, que es la confesión religiosa, pero acá ya vamos a ver en un grupo de personas que se hace un solo grupo, y esto es tremendo. En algún momento yo voy a enseñar ya del verdadero falso profeta, cómo se describe y cómo llegaría al final de los tiempos. Amén. Ahorita hay muchos falsos profetas que son las diferentes religiones y diferentes personas que están enseñando erróneamente la palabra de Dios solo por ganancias deshonestas. En Apocalipsis capítulo 13, ¿verdad?, el versículo 11 al 15 dice lo siguiente: después vi otra bestia que subía de la tierra. ¿De dónde? De la tierra, del planeta Tierra. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Mire, escuche, dice, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un corderito. O sea, se parece a Cristo. Cristo es el cordero, se parece a Cristo. Amén. Dice, pero hablaba como un dragón, hablaba con maldad, con furia, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. ¿Qué va a hacer el falso profeta en el último tiempo? Va a manifestarse con tremendo poder, va a hacer milagros y prodigios. Recuerde que en el periodo de la gran tribulación va a ser todo un caos, va a haber desolación, va a haber mucha necesidad, gente enferma, gente muerta de hambre, las guerras, los terremotos, que va a ser terrible. Mire solamente, amado hermano, en este tiempo cómo pasó, amén, de que el volcán allí, ¿verdad?, allá en Estados Unidos, que el volcán que erupcionó, amén, que erupcionó allí en Hawái, ¿verdad? En Hawái, lo que sucedió y cómo la gente se lanzó al agua porque era fuego, el viento sopló, se incendió la ciudad, se quemaron las casas, se quemaron los carros, hasta los animalitos murieron. ¿Cómo fue tremendo? Oiga, si eso usted lo describe, pero en lo que pasó en Hawái, pero que sucediera en todo el planeta, usted imagínese el caos. ¿Cuánta gente muerta? Fuego y agua, destruyendo todo. Por eso que las señales de los últimos tiempos, como en los días de Noé, como en los días de Lot, Sodoma y Gomorra, esto se une, todo esto. Por eso es que en el periodo de la gran tribulación, los 7 años, en la semana 70, que están diciendo algunos, ¿verdad?, están enseñando, va a ser una destrucción como la gente no lo ha entendido. Una destrucción total. Va a haber terribles diluvios, tsunamis, va a haber terremotos en grandes magnitudes. Esto va a ser tremendo. Entonces es el momento, amado hermano, amado amigo, que hagamos conciencia, que estemos percibidos, que nos acerquemos al Señor, que conozcamos al Señor de verdad.
en espíritu y verdad. Dios es espíritu, Él está en todo lugar. Usted en su casa puede orar, usted puede en su trabajo orar, donde quiera que usted pueda conversar con el Dios, puede pedirle perdón al Señor. Ya llegó el momento, ya llegó el tiempo de conocer a ese Dios verdadero, de conocer a ese Dios santo, puro, de adorarlo a Él, como Jesús le dijo a la mujer samaritana, en espíritu y verdad. ¿Acaso usted cree que no puede ayunar un día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días y hasta unos 40 días? ¿Acaso no podemos vigilar, aprender su palabra? Sí, lo podemos hacer si nos disponemos a hacerlo. Si entregamos nuestra vida totalmente a Jesús, si entregamos nuestro corazón totalmente a Jesús, sí lo podemos hacer. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hemos visto al final cómo va a ser el falso profeta, un solo ya. Porque el pacto ecuménico, no sé si ustedes saben, hay un pacto ecuménico de la Iglesia Católica que hizo el Papa Juan Pablo II. Casi todas las religiones pertenecen a la Iglesia Católica. Solo hay 2, 3, pero tengo entendido que ya la Iglesia de los Mormones ya está firmando también el pacto ecuménico con la Iglesia Católica. Pero hay otros que no han firmado, son los señores testigos de Jehová y son los señores evangélicos pentecostales. Son los 2 grupos que no han firmado ya todavía el convenio de hacer, amén, el ecumenismo y la unificación de todas las religiones. No se ha hecho esos 2 grupos, que es la Iglesia Evangélica Pentecostal y la Iglesia Testigos de Jehová. Pero el resto de las religiones, todas ya hicieron el pacto ecuménico con la Iglesia Católica. En otras palabras, todas esas religiones que usted ve aparentemente que son diferentes, ya pertenecen, ¿verdad?, a ese grupo de religiones llamado la Iglesia Católica, que es el falso profeta. Gloria al Señor. Entonces, vamos a leer en Apocalipsis capítulo 19. Apocalipsis 19, versículo 20, por favor. Leemos la palabra de Dios, amén, dice así. Apocalipsis 19, versículo 20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos 2 fueron lanzados vivos delante de un lago de fuego que arde con azufre. Mire, amado hermano, va a ser lanzado el falso profeta. ¿Y qué es el falso profeta? Es un demonio, es Satanás, el diablo, son espíritus inmundos. Mire cómo Satanás a través de sus demonios ha engañado al mundo entero. Imagine, al mundo entero engañado con tanta creencia, con tanta doctrina, con tanta enseñanza falsa y tantas religiones que hay en este mundo. Gloria al Señor. Vamos a leer también 2 de Tesalonicenses capítulo 2. 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Gloria al Señor. Amén. Esta enseñanza de los falsos profetas, vemos que hoy en día, ¿quiénes son los falsos profetas? Son todas aquellas personas que profesan una religión. Amén. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, el versículo 9, dice así. 9 y 10 dice: y Nico, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibirán el amor de la verdad para ser salvos. ¿Qué va a ocurrir? Mucha gente dice: yo soy católico y me salvo. No. Mucha gente dice: yo soy testigo de Jehová y me salvo. No. Mucha gente dice: yo soy mormón y me salvo. No. Porque para ser salvo se necesitan los requisitos. Reconocer a Jesús como Señor y Salvador de su vida,
que es el primer paso. El segundo paso es ser regenerado por el Espíritu Santo. El tercer paso, ser bautizado en el Espíritu Santo. Y el cuarto paso, vivir en el fuego del Espíritu Santo, haciendo la voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, haciendo la voluntad de Dios. Si usted no hace la voluntad de Dios, no es hijo de Dios. Así de sencillo, no es hijo de Dios. Amén. Gloria al Señor. Entonces, observemos, no se salvan. No se salvan porque viven en pecado y maldad, viven haciendo cosas horribles de este mundo. ¿Y cómo se van a salvar? Si dice clarito que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La persona tiene que abandonar el pecado, y de la única manera que puede abandonar el pecado es reconociendo a Jesús como Señor y Salvador. Amén. Leemos también, gloria a Dios, leemos también en Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. Apocalipsis 20, versículo 10. Gloria a Dios. Amén. Dice lo siguiente, Apocalipsis 20, 10. Escuchen. Y el diablo que los engañaba, fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Dónde va a estar toda esta gente que ha obedecido al diablo, que ha obedecido a Satanás? ¿A dónde va a estar? En un lugar de tormento, en un lugar de aflicción, en un lugar de tristeza, de dolor. Amado hermano, por favor, si usted está en una religión, salga de esa religión. Estudie la palabra. Pídale que el Espíritu Santo lo guíe. Pídale que el Espíritu Santo lo dirija, amado hermano, amada hermana. Gloria a Dios. San Mateo, volvemos a San Mateo capítulo 7. Gloria a Dios. Leemos del versículo 15. San Mateo 7, por favor, gloria a Dios. Yo creo que Dios está hablando a nuestras vidas en esta noche. Está haciendo maravillas también, amén, porque estamos aprendiendo la palabra del Señor. San Mateo capítulo 7 del versículo 15 dice lo siguiente. Escuche bien. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, como lobos, para robarle su dinero, para robarle las cosas que usted tiene. Por su fruto lo conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces declararé, nunca conocí apartado de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué dice el Señor hacedores de maldad? Porque ellos estaban por ganancias económicas, estaban vendiendo el evangelio, vendiendo la salvación, vendiendo el regalo maravilloso que es Jesucristo, amados hermanos, vendiendo la fe. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, les compararé a un hombre prudente. Gloria a Dios. Dice, no todo el que me dice Señor, exacto. El 21 dice, no todo el que me dice Señor. Muchas personas, ¿verdad?, harán milagros, echarán fuera demonios, orarán por los enfermos, pero ¿qué pedirán a cambio? ¿Qué van a pedir a cambio? Dinero. Venden la salvación, venden los milagros. Amén. Entonces, eso es lo que dice la palabra. En aquel día me dirá, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos los enfermos. ¿Y qué dirá el Señor Jesús? Nunca os conocí, hacedores de maldad. ¿Por qué nunca los conoció?
porque lo hacían todo para sus propios deseos, para sus propios beneficios. Leemos la palabra de Dios. Vamos a Marcos capítulo 13. Marcos 13, versículo 22. Marcos capítulo 13, versículo 22. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales, escuche bien, y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Yo creo que en este tiempo, como yo creo que ya muchos han sido engañados, muchas personas, muchos cristianos verdaderos, ya ahorita cayeron en el error de la avaricia, de la codicia, y quieren hacer imperios religiosos para tener sus imperios económicos. Ya fueron engañados y ya se fueron atrás sobre esas cosas materiales más que todo. Amén. Gloria. Vamos a leer también en 2 de Corintios capítulo 11. 2 de Corintios 11. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Segunda de Corintios capítulo 11 dice lo siguiente. Escuche bien. Del versículo 13 al 15 dice: porque estos son falsos apóstoles. Escuche bien. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Amados hermanos, estas personas no se salvarán. No se van a salvar si usted profesa una religión. No se va a salvar. Aunque parezca trigo, no es trigo, sino cizaña. Es igualita, es idéntica. Porque muchas personas, cuando hablamos de Jesús, me dicen a mí: hermano, ¿y usted qué religión tiene? Yo le digo: ninguna. No, pero es que usted tiene que pertenecer a una religión. Le digo: no, Señor. Jesucristo no tuvo ninguna religión, ni Pedro, ni Pablo, ni Juan. Gloria al Señor. Vamos a leer en 2 de Corintios, el versículo 11, vamos a leer el versículo 3 y 4. Dice: pero temo que como la serpiente, escuche, pero temo, dice nuestro hermano Pablo, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, o otro evangelio el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Entonces, amados hermanos, nadie puede traerte otro Cristo. Hay gente que dice que Jesús no es Dios. Ya se perdió, ya se salió de la verdad, ya es un falso profeta. Amén, ya es un falso profeta. Gloria al Señor. Vamos a leer en Primera de Corintios, capítulo 6. Vamos a Primera de Corintios, capítulo 6. Mi salmista, ¿tiene sueño? Primera de Corintios, capítulo 6. Gloria a Dios. Versículos 9 y 10. Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 9 y 10. Dice lo siguiente: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados. A esas personas que son afeminadas, que se ponen aretes, que se amarran el pelo, ay, cuántas cosas. Ni los que se echan con varones, a los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Yo quiero ser contundente con lo que dice nuestro hermano Pablo, enviando su carta a los hermanos en Corintios, a los hermanos que estaban allá
en esa ciudad llamada Corintios, que es la iglesia de Corintios, no que era un templo llamado Corintios, sino que mis hermanos, había grupos de personas que se reunían y se congregaban en la ciudad de Corintios. Hay mucha confusión con eso. En 1 de Corintios capítulo 6 que estamos leyendo, en 1 de Corintios capítulo 6, el versículo 9 y 10, y dice así: ¿no sabéis que los injustos, hay mucha gente injusta, ¿verdad?, no heredarán el reino de Dios? No eres ni los fornicarios, ni los idólatras, ahí está la gente que te está idólatra, ni los adúlteros, ni los afeminados, esos que se ponen aretos, ni los que se echan con varones, o sea, los homosexuales o las lesbianas, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ahí está lo que le encanta el trago, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Puedes decir, amado hermano, que es una religión que a todos los aman, que todo esto? Ahí dice la palabra. Estas personas, este grupo de personas, tienen que arrepentirse de sus pecados para venir a Jesucristo y alcanzar misericordia. No pueden seguir en pecando y haciendo lo malo. Aunque la religión le diga lo contrario, no es verdad. No es verdad. Gálatas capítulo 5. Vamos a leer Gálatas capítulo 5. Gloria al Señor. Gálatas capítulo 5, el versículo 19. Amén. Gálatas 5, 19 al 21 dice lo siguiente. Escuche bien. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No heredarán. Tú puedes ser una persona muy religiosa, pero practicas inmoralidad sexual, no te salvas. Tú practicas el celo, el pleito, la ira, la contienda, las disensiones, no te salvas. La idolatría, hechicería, enemistades. Practica la borrachera, las orgías sexuales y cosas semejantes, dice. Amado hermano, la lascivia mismo. De pronto alguien no es homosexual, pero practica la lascivia con su propia esposa. No se salva, se pierde. Se pierde. No permitas que te enseñen mal. La religión te puede permitir de todo, pero no te salvas. Amado hermano, gloria a Dios. Vamos a leer también Gálatas, el capítulo 1, versículo 9. Gálatas 1, 9. Ya vamos a concluir. Gálatas 1, 9 dice: como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predicase diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, significa la palabra, sea malvado o maldito. Nadie puede predicarte un evangelio diferente. Tiene que predicarte un evangelio, el mismo evangelio, escuche bien mi amado hermano y amigo, que predicó Jesucristo, y el mismo evangelio que predicó nuestros hermanos apóstoles. No se pueden salir de allí, no pueden. Yo escucho algunas personas que dicen que la Biblia Reina Valera ya no vale. Usted imagínese lo que están diciendo. Hay mucha confusión. El falso profeta es un demonio, es un espíritu. Y ese espíritu está llevando a mucha gente a apostatar la fe y a ser un falso maestro y un falso profeta. Enseñar mentira en vez de enseñar verdad. Jesús es el Salvador del mundo. Nadie puede venir al Padre si no es a través de Jesucristo, el Hijo de Dios. Quien muere en la cruz del Calvario por los pecados de los seres humanos es Jesucristo. Por eso dice en 1 Pedro 2:24, y en su cuerpo Jesús se llevó nuestros pecados. En su cuerpo se llevó nuestros pecados, y por la llaga de Él somos totalmente sanados. Gloria a Dios.
Vamos a leer también el libro de Efesios. Vamos a leer el libro de Efesios en esta hora. Efesios capítulo 5, el versículo 5 y 6. Efesios 5, el versículo 5 y 6. Gloria a Dios. Leemos así. Porque sabéis esto que en ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Cuánta gente hoy en día están en desobediencia? Viven enseñando cosas erróneas, cosas mentiras, falsas, doctrinas hechas por el hombre, religiones creadas por el hombre. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a leer también segunda de Timoteo. Vamos a leer segunda de Timoteo. No, vamos primero vamos a primera de Timoteo. Vamos en orden. Vamos primera de Timoteo. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Vamos a primera de Timoteo capítulo 4 verso 1. Primera de Timoteo 4:1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Entonces, el falso profeta, ¿qué va a traer? Doctrina de demonios. Doctrina de demonios. Amén. Así que tengamos mucho cuidado con aquella gente que está enseñando cosas que son malas y falsas, diciendo que son verdaderas. Amén. Gloria al Señor. Y leemos también el versículo 4:16. Leemos también el versículo 16 en 1 Timoteo 4. Dice: ten cuidado, le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Hay que enseñar verdad. Hay que enseñar verdad, amados hermanos. Esto de la falsa profecía es terrible, tremendo lo que está sucediendo en el mundo entero. Amén. Gloria a Dios. Ahora sí, vamos a 2 de Timoteo, capítulo 3. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 8, dice lo siguiente: y de la manera que James y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resistieron a la verdad, hombres corruptos de entendimiento y reprobos en cuanto a la fe. Dice el 9, dice: mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta, y todos como también lo fue de aquellos. Amados hermanos, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado que estamos aprendiendo y que estamos practicando. Estamos por 2 de Timoteo, ¿verdad? 3 versículo 8. Vamos al capítulo 3, el versículo 4. Vamos al capítulo 4, versículo 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 3 y 4. Dice lo siguiente: porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Hoy en día vemos cuántas personas se están alejando de Dios y yendo a las religiones y yendo a las doctrinas hechas por el hombre. Cuántas personas, oiga, están siendo engañadas, están siendo confundidas. Amén, gloria a Dios. Cuántos en este tiempo. Tremendo lo que está pasando. Amén. Es tremendo lo que está pasando. Gloria a Dios. Vamos ahora sí a leer la última cita bíblica, 2 de Pedro, con la ayuda de Dios. Amén. Vamos a concluir. 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 3 y 4. Amén, mis amados hermanos. Dice así: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias,
y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Amados hermanos, va a haber mucha falsa enseñanza, mucha falsa doctrina. Los falsos profetas representan todas las religiones en este tiempo, y al final de los tiempos todas las religiones se van a unir, ¿verdad? Ya está el ecumenismo, se van a unir, y ¿qué va a suceder? Y harán el falso profeta, que representa a Juan el Bautista. Juan el Bautista preparó el terreno para que venga Jesucristo. El falso profeta va a preparar el terreno para que venga Satanás, el diablo, que es el anticristo. Así que, amados hermanos, ya está en este planeta Tierra los falsos profetas que representan todas las religiones de todo el planeta Tierra. Harán milagros, harán prodigios, harán todo, pero Jesús les dirá clarito, malditos, nunca os conocí, apartados de mí. Vamos a orar y dar gracias a Dios, amados hermanos, por este momento maravilloso, amén. Gloria a Dios, hemos concluido con esta enseñanza, le damos gracias, amén, y estaremos en otro próximo momento compartiendo otra enseñanza de la palabra de Dios, amén. Gloria a Dios.